Ya, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con un intercambio de ideas de parte de los doctores Manuel Colque, Yalina Cordero, Jorge Cruz y mi persona Adrián Solís. Vamos a iniciar este intercambio de ideas haciendo una pregunta a la doctora Yalina. Y sería, ¿cuál es el origen de la política en sus palabras? Para hablar de política para conocer el origen de la política, tendríamos que viajar en el tiempo hasta el periodo del Neolítico, ya también conocido como la Edad de la Piedra. Es aquí donde podríamos ver las primeras formas en que se ha ido presentando la política. Como bien sabemos, más que en un sentido conflictivo o que le entendamos a la política va más allá de eso, sino que es una forma de organización propiamente humana. Entonces, desde aquí podemos ver la política, cuando la sociedad comienza a organizarse en un sistema jerárquico y ciertos individuos adquieren el poder sobre el resto. Quizá no la podríamos tomar, o aún no se utilizaba el término de política como lo conocemos hoy en día, pero desde aquí ya se ha podido ver los primeros indicios de política, cuando se organizaban para hacer sus diferentes actividades, ya que bien sabemos, el ser humano en su evolución se ha visto obligado a evolucionar para poder sobrevivir. Entonces, de aquí se origina la política. Muy bien. Bien, a ver, en ese punto yo quisiera hacer una pregunta sobre, ¿crees que antes en la política usaban el poder? O sea, yo estoy más identificado con el ámbito del poder político, pero quisiera hacer una pregunta si anteriormente o en las épocas antiguas se utilizaba el poder de la fuerza, ya sea como tal, o el poder de la democracia. Respondiendo a su pregunta, doctor Manuel, podríamos decir de que si hablamos del origen justamente de este periodo que es el Neolítico y más adelante, sí existía un poder político. Tal vez no de la misma forma como lo vemos hoy en día, pero como bien sabemos, en las épocas antiguas sobrevivía el más fuerte. Entonces, sí existía el poder político. Bien, pero la pregunta que yo le hice aún no me responde, ¿no? ¿De qué forma se presentaba? ¿Si de forma democrática o en forma de fuerza? Esa es la pregunta que yo le hice. Ya. A un principio era, como les decía, sobrevivía el más fuerte, entonces era de forma arbitraria. Automáticamente el más poderoso, el más fuerte era el que dominaba, el que tenía el poder. Posteriormente a ello vamos evolucionando, viajemos en el tiempo hasta la antigua Grecia. Aquí podríamos decir que recién ha existido los primeros indicios de un poder político que ha sido democrático. Bien. Bueno, continuando con este intercambio de ideas, nos tocaría hacer una pregunta al doctor Jorge. Y para usted, ¿cuál es la definición de la política? Bueno, la política, a primera vista se puede parecer un término simple, pero su significado va mucho más allá de lo que aparenta, ¿no? La política se refiere a la actividad y el proceso de tomar decisiones que se implican con todos los miembros de una sociedad. En sí, la política nos limita, ¿no? a los asuntos gubernamentales, a los políticos que vamos en los medios de comunicación, también nos abarca a las interacciones y relaciones del poder en cualquier contexto social, ¿no? Eso trata de como que ejerce el poder, que se toman decisiones como organización de sociedades. Exactamente, la política se encuentra presente en todos los aspectos, ¿no? de nuestras vidas. Afecta como asignan los recursos, cómo las regulan las leyes, cómo se toman las decisiones colectivas o cómo se abordan en conflictos. Licenciado o doctor Jorge, respecto a lo que usted, a la definición que nos acaba de dar de lo que es política,
importante hacer conocer más que todo a los jóvenes por el tema de que, como usted sabe, a partir de que cumplimos de 18 años ya tenemos, digamos, decisiones para obtener como podemos votar. Así que es bueno hacerles saber a los jóvenes qué es la política, en dónde estamos entrando, en dónde, saber por quién estamos votando y tener un poco de conocimiento, ¿no? para escoger un buen líder. Avanzando con el tiempo. Perfecto, doctor Jorge, pero creo que no ha respondido aún a mi pregunta. Sí, quizá en el ámbito político, o sea, la política como una forma de gobierno, sí me ha respondido la pregunta. Pero mi pregunta va más allá, sino que la política como una forma de organización de los seres humanos. Bueno, yo creo que la política se inicia, ¿no? Desde que ya tenemos uso de razón, como por ejemplo cuando somos niños, por ejemplo, nuestros padres no nos llevan al mercado a hacer unas compras. Yo creo que desde ahí ya nos toman, por ejemplo, nos hacen una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál juguete quieres? Yo creo que ahí tomamos decisiones para saber qué es lo que nos conviene. Yo creo que desde ahí ya podemos tener un poco de uso de razón para ver. Creo que desde ahí empieza un poco, ¿no? Lo que es la política. Y también yo creo que la política también en cuestión de, por ejemplo, en los colegios nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, a tener, para poder escoger, por ejemplo, un presidente de curso o un secretario. Ahí ya podemos tener un poco ya, ¿no? de conocimiento y saber por quién estamos votando. A ver, tomando el punto de la pregunta que te hizo Villarina, quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que solo es necesario inculcar el aprendimiento de la política en los adolescentes o en los niños de los colegios? ¿O también crees que es necesario enseñar a los adultos? Porque los adultos bien hoy en día sabemos que no conocen mucho. Por ejemplo, el caso de Argentina, votan por cualquier político. Yo pienso que se tiene que hacer conocer en general tanto como adultos, porque hay personas, por ejemplo, adultas que no tienen el estudio, no tienen el conocimiento. Creo que a veces eso se aprovecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El partido de MAS, hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento, no tienen mucho estudio y como que se aprovechan con solo lavarles el cerebro y decirles van a tener este bono, esto, con eso yo creo que se conforman. Pero más allá de eso no va con simples recompensas de dinero, sino que va más allá de lo político, porque estamos hablando en general de toda la sociedad. Así que yo creo que es importante generar a todos, tanto como personas mayores o jóvenes, para tener. Bueno, continuando con el doctor Manuel, tenemos una pregunta para usted y es, según sus palabras, ¿qué es el poder político? ¿O para qué sirve y cómo se consigue? Bueno, para mí el poder ahorita no tiene un concepto así bien estable. A ver, para usted, ¿qué llegaría a ser el poder? Y para usted, ¿qué es el poder? Bueno, para mí el poder es estar al mando, tener el control, estar por encima de los demás. Eso es poder para mí. Y para usted, doctor Jorge, ¿qué es el poder para usted? ¿El poder político? Bueno, el poder político, como ustedes saben, yo creo que hoy en día, más allá, creo que hay muchas personas que tienen un concepto erróneo de la política, piensan que todo es malo, ¿no? Pero yo pienso que más allá de eso puede ser parte positiva, como también podemos saber, o sea, como también lo manejamos, ¿no? El poder, ya que también nos podemos beneficiar en cuestión de, por ejemplo, en ornatos públicos, como por ejemplo de salud, hospitales, unidades educativas, ya que eso nos puede beneficiar en estudio. Yo pienso que el poder es como saberlo manejar. También pienso que el poder es una herramienta poderosa, ¿no? que puede cambiar en el transcurso de la historia. Y eso.
usted, doctor Adrián, también el poder es estar a cargo de un cierto sector social. Bien, sabiendo ya ustedes mismos lo explicaron, o sea, su definición de poder no concreta con los demás, ¿no? Por eso les traje algunos pensadores, o les voy a citar algunos pensadores como Laswell, o sea, él proponía que el poder político es el control y la capacidad de distribuir valores escasos en una sociedad. Bien, y ahora Max Weber nos planteaba esta idea de el poder político se define como la probabilidad de imponer la propia voluntad en una relación social. Y ahora yo me adentro más al pensamiento de Maritain, que para él el poder político era una autoridad legítima derivada del consentimiento de lo popular. Bien, pero también tenemos a otro pensador de la política que es Lord Acton, quien decía que el poder corrompe la personalidad y muestra la verdadera personalidad de los hombres, ¿no? Ahora para mí el poder político es la capacidad de influir a las personas, pero siempre que éstas le den la autoridad, porque para mí el poder no se consigue así de la nada, como antes, ¿no? Antes el poder se conseguía a través de la fuerza, pero ahora estamos en una sociedad y la sociedad tiene leyes, normas. Y ahora el poder se consigue, pero a través de una autoridad, como ya le dije, pero esa autoridad requiere consentimiento. Es por eso que hacen las votaciones, las elecciones para elegir a un líder, ¿no? Y ahí es donde entra Lord Acton, donde nos dice que al principio los políticos pueden entrar con una buena intención, ¿no? Pero luego se corrompen y muestran su verdadera personalidad e intereses. ¿Alguna pregunta? Y en el contexto actual, ¿cómo encajaría tu concepto de poder político? A ver, en el concepto actual mi ideología sería distinta, ¿no? Como ya les dije, estaría más como el pensamiento de Maritain, que él decía que el poder se consigue a través del consentimiento, pero este también debe ser de forma retributiva, o sea, tú me das el poder, pero yo también debo ofrecerte algo, o sea, como beneficios, pero sin que esto afecte a ninguno. Doctor Manuel, con respecto al concepto que nos ha dado, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se obtiene el poder político? Bien, el poder político, como ya les dije en el concepto mismo, se obtiene a través de un consenso, lo conocemos como las elecciones, ¿no? Cada vez hay elecciones, cada generación, y votamos ahí. Pero esa es una forma de obtener el poder, pero también hay otras formas de obtener poder. Por ejemplo, puede ser optando la fuerza militar, que son los estados totalitarios, o cuando derrocan a un gobierno. Bien, pero también se presenta otro tipo de poder, que es reunir a las masas, ¿no? Aquí, claro ejemplo, Jorge nos dio el ejemplo del MAS, o sea, que en ese tiempo estaba de moda las reformas agrarias, las reformas campesinas y todo en ese tiempo. Y Evo lo supo aprovechar eso en su momento, ¿no? Reuniendo las masas y juntándolas en una misma y ganando el voto de la población. Y así se obtuvo el poder. Pero también hay distintas formas. Por ejemplo, en el caso de España, tomó mucho revuelo el caso de la sexualidad, del feminismo, y así ganaron también el poder. Pero ahora, hoy en día, creo que el gobierno de Vox ya está teniendo más revuelo y ya nuevamente estamos llegando a las normas tradicionales. Entonces, usted con su concepto nos quiere decir que atendiendo las necesidades de las diferentes masas populares se puede conseguir poder. Sí, exacto. Reuniendo masas se puede conseguir el poder, pero hoy en día mayormente se consigue el poder mediante el populismo, ¿no? O sea, ver quiénes están llevando más la atención, cuál es el grupo más grande y así reunirlos y ya ganar poder. Última pregunta, doctor Manuel. En la actualidad, ¿qué consecuencias o beneficios cree usted que tiene el poder político? A ver, el poder político depende del Estado, ¿no? Por ejemplo, existen diversos estados: el Estado comunista, el Estado liberal, el Estado democrático, el Estado totalitario. Bien, dependiendo del Estado que elija ya la población, se presentan los beneficios o consecuencias. Por ejemplo, si en el siglo XIX Estados Unidos y Argentina optó por el Estado libertario, ¿no? Y
llegó un crecimiento apto, pero luego lo suplantaron por el Estado comunista o Estado de la izquierda, y ahí se presentaron los beneficios. Por ejemplo, en el caso de Argentina se presentaron la escasez de la economía, la inflación, la corrupción. En muchos casos de eso se puede presentar en las consecuencias, y los beneficios llegaría a ser la estabilidad económica y la seguridad de un país. ¿En qué caso llegaría a ser beneficiado un país gracias al poder político? Bien, en sí, a ver, el poder político es algo bueno, pero mucha gente, o sea, las personas, incluso yo mismo cuando era más pequeño, pensaba que lo político era algo malo, o sea, que no beneficiaba en nada. Pero como ya les dije, o sea, todo depende del estado que elijan. O sea, si eliges un buen estado te va a ir bien, pero no en todos los ámbitos. O sea, no se va a quedar ahí para toda la vida el bienestar, sino que siempre llega un cambio donde alguien, como ya les dije, el poder político o cualquier tipo de poder corrompe a la persona y ya llegan a haber caos en el estado. Bueno, para dar fin a este debate o a este compartimiento de ideas, ¿no? Yo voy a indicar qué es la ciencia política y el derecho político. Y también voy a hacer una diferenciación. Bien, el derecho político es una rama de la ciencia jurídica que estudia la teoría general del Estado. Y la ciencia política o politología es la ciencia que estudia la teoría y práctica de la política, de los sistemas y de los comportamientos políticos en la sociedad. En sí, el derecho político estudia cómo las personas deberían actuar en el ámbito político, y la ciencia política nos dice cómo las personas en realidad actúan. Eso es todo y gracias por su atención.